Otra de las diferencias que tenemos con Visual Basic 6 es que las clases de .NET siempre van a tener unos constructores. Bueno, realmente en Visual Basic 6 también teníamos los constructores. De hecho, cuando nosotros hacemos esto de aquí, new cliente, lo que estamos es llamando al constructor de cliente. En el caso de Visual Basic 6, los constructores eran una especie de método extraño que se llama class initialize, en el cual se ejecutaba cada vez que nosotros utilizamos la instrucción new para crear un nuevo objeto. En Visual Basic 2005 siguen existiendo los constructores, pero a diferencia de Visual Basic 6, los constructores en Visual Basic 2005 se declaran como método sub llamado new. Nosotros podemos declararlo de esta forma por si, por ejemplo, aquí quisiéramos asignar cualquier tipo de valor de inicialización que queramos hacer, pero cuando nosotros no definimos este constructor, el Visual Basic o el compilador de Visual Basic 2005 lo hace por nosotros. Siempre va a crear un constructor como mínimo que sea sin ningún tipo de parámetro, porque esa es una de las ventajas, una de las diferencias que podemos tener con respecto al Visual Basic 6. Es que nosotros podemos crear constructores que reciban parámetros, es decir, podemos crear una clase cliente. Imaginaros de que, por ejemplo, podemos crear un cliente en el cual yo le pueda indicar cuáles son los valores iniciales que quiero que tenga. Por ejemplo, vamos a suponer de que yo quiero de que aquí le pueda decir el nombre y el apellido, por ejemplo, ¿no? Entonces yo podría crear este tipo de constructor. Ahora mismo me está dando error simplemente porque no lo tengo definido, pero la forma de que yo tendría de crear este constructor sería declarando un método llamado new, en el cual recibiera dos parámetros, el nombre y los apellidos, por ejemplo. Entonces yo ahora lo que tendría que hacer es asignar estos parámetros que he recibido a las variables que mantienen los datos que tengo. Entonces en este caso yo tengo aquí el nombre como una variable declarada directamente pública, pues aquí lo que voy a hacer es asignarle el nombre que he recibido por parámetro. Y como da la casualidad de que este parámetro se llama exactamente igual que esta variable que representa el nombre de mi clase, pues entonces yo aquí tengo que diferenciar a dónde voy a asignar este valor, porque si yo aquí no pusiera nada especial, ahora veremos qué es lo que significa esto, pues realmente lo que estaría es asignando a esta variable lo que contiene esa variable, es decir, realmente no estaría haciendo nada del otro mundo, no estaría asignando a la propiedad nombre de mi clase, no le estaría asignando el nombre que estoy recibiendo de parámetros. Entonces podemos utilizar el me punto y la variable a donde yo quiero guardar ese valor. En este caso el mi, bueno, esto en mi también existe ya en Visual Basic 6, no es una cosa nueva tampoco del Visual Basic 2005, y mi lo que representa es a la instancia actual, es decir, al objeto actual que está en la memoria, le estoy asignando al campo nombre lo que he recibido por parámetro. En el caso del apellido lo podríamos hacer de dos formas. Si quiero asignarlo directamente utilizando la propiedad, que sería lo más correcto, pues pondría mi apellidos igual a la variable que he recibido por parámetro. En caso de que yo quiera utilizar el valor interno que tengo para mantener los apellidos de este cliente, pues yo podría aquí, en lugar de mi apellido, pues escribir directamente apellido value igual a apellido, porque esto asignaría a la variable interna que mantiene el apellido el valor, y cuando alguien quiera recuperar este valor, es decir, quiera saber el apellido de este cliente, pues se devuelve el valor de la variable interna. La ventaja de tener los constructores con parámetros es que nosotros ahora, lo que he comentado yo antes, puedo crear un nuevo cliente usando esta forma. Es decir, yo ahora ya me puedo ahorrar, por así decirlo, de asignar independientemente el nombre y los apellidos de este cliente.
Otra de las ventajas que tiene es que podemos incluso obligar a que siempre que vayamos a crear un nuevo cliente se haga utilizando el constructor con varios parámetros, con la idea de que nos aseguremos de que siempre van a estar los valores que nosotros necesitamos que tenga ese cliente. Para hacer esto, lo que tendremos que hacer primero es borrar el constructor que no recibe ningún tipo de parámetro. Si hacemos esto, es decir, si solamente definimos un constructor que recibe parámetros, Visual Basic, el compilador, ya no va a crear uno por defecto sin ningún tipo de parámetro. Y además esto lo vamos a comprobar ahora mismo, porque aquí me está indicando de que no se ha especificado ningún argumento para el parámetro apellido del constructor. Es decir, yo ya no puedo crear nuevas clases del tipo cliente si no le indico los dos parámetros que tengo que tener. Que yo quiero tener las dos funcionalidades, es decir, quiero poder crear nuevos clientes indicando los dos parámetros, o puedo crear nuevos clientes sin indicar ningún tipo de parámetro y después ya me encargaré yo de asignarle los valores que le tenga que asignar. Entonces tengo que volver a declarar el método new sin que reciba ningún parámetro, incluso sin que tenga ningún tipo de código, es decir, lo dejo completamente vacío. Automáticamente ya el propio compilador de Visual Basic se encargará de inicializar la variable, etcétera, etcétera. Realmente aquí no necesito escribir ningún tipo de código por la sencilla razón de que no voy a asignar absolutamente nada. Lo único que quiero es poder crear, o que la gente que utilice mi código puedan crear nuevos objetos del tipo cliente sin tener que indicar ningún tipo de parámetro. Todo esto de los constructores, por ejemplo, que tienen varios parámetros, es aplicable también a cualquier otro elemento que tenga la clase. Por ejemplo, los métodos. Nosotros podemos crear varios métodos que tengan el mismo nombre, pero que reciban distintos números de parámetros. Lo mismo que hemos hecho aquí. Tenemos un método, realmente un constructor es un método que se llama new, no recibe ningún parámetro, y tenemos otro que recibe dos parámetros. Si nos damos cuenta, no nos está avisando de que haya ningún tipo de error. Esto no lo podríamos hacer, por ejemplo, en Visual Basic 6, porque no podríamos tener dos métodos con el mismo nombre, aunque reciban parámetros diferentes. Esta es otra también de las novedades que nos vamos a encontrar en Visual Basic 2005. Es decir, yo puedo tener aquí un método mostrar y puedo crear ahora otro método que también se llame mostrar, pero que reciba, por ejemplo, una variable saludo a string, y aquí le digo yo de que ahora, pues en vez de mostrar hola sub, pues me va a mostrar hola y lo que haya recibido yo en el parámetro de este método. Entonces yo ahora tengo dos métodos que se llaman exactamente igual, y uno va a recibir un parámetro y otro no. Cuando yo veo utilizar dos, si nos damos cuenta, el IntelliSense del entorno de desarrollo, aquí me va de que yo tengo dos posibilidades: una sin ningún tipo de parámetro y otra utilizando un parámetro de tipo string. Pues entonces ahora, cuando se ejecute este código, realmente el código que se va a ejecutar es el que recibe un parámetro. En este caso, pues mostraría pues hola y lo que ha tenido.